hacer una evolución isobara cuasi estacionaria. Podemos imaginarnos de nuevo la experiencia calorimétrica. De hecho, en algún ejercicio de la guía de trabajo práctico uno introduce un vapor en fase gaseosa sin explicitar bien cómo se las arregla para meterlo ahí y que se mezcle con el agua. Bueno, ahora si somos un poco más específicos deberíamos imaginarnos experiencias como esta. Todavía podemos ser un poco más claros. Vamos a dibujar el pistón más abajo. En este caso, puede ser un recipiente rígido. El recipiente está cerrado por un pitón que se desplaza sin rozamiento. O sea, en el caso anterior metía dentro un... En vez de ser un recipiente rígido, es un recipiente cerrado con un endo. Y no se debate. No, en el caso del recipiente isocoro tampoco es al revés. Tenemos que imaginarnos un recipiente casi diaterno, así al revés, que transmita que sea muy conductor para que el intercambio sea rápido. Es más, estamos despreciando el efecto intermediario del recipiente, pero si hacemos las cuentas vamos a tener que tenerlo en cuenta, porque también intercambia calor, de manera que tendríamos que descontar si hiciéramos con cuidado la experiencia para determinar realmente el calor específico. Bueno, si hacemos la experiencia vamos a obtener un valor definido positivo del calor específico que va a ser siempre mayor que C sub B. Y que va a ser muy aproximadamente constante. Es decir, para el mismo gas cambiamos el rango de temperaturas en el que hacemos la experiencia y el calor específico va a ser muy aproximadamente constante, aunque en rigor podría ser función de la temperatura. El primer principio de la termodinámica no nos impide que el calor específico o volumen constante sea función de la temperatura. Podemos decir que es prácticamente constante. ¿Qué más sabemos ya con los recursos que tenemos de el resultado de esta experiencia? Delta U va a ser igual a ¿qué? A C sub B por G y por delta T. Y va a ser igual a la integral de P diferencial B entre B1 y B2. O sea, P por B2 menos B1. Porque la evolución es importante. O sea, C sub B por G por delta T igual C sub P por G por delta T igual a C sub B por G por delta T más P. Ahí arriba del U también es C sub P. No, delta U es C sub B, porque delta U es siempre C sub B. Ahora bien, acá tenemos una expresión para el primer principio que relaciona las variables en el estado inicial y final. En
En estos dos términos, del lado y del otro de la ecuación, aparece G delta T. Acá aparece P por delta B, pero esto lo podemos escribir de otra manera. B2 es G, R, T2 sobre P. Y B1 es G, R, T1 sobre P. No digo P sub 2 y P sub 1 porque P es constante. Es decir, delta B es GR sobre P delta T. Saco el factor común GR sobre P y queda GR sobre P te da un T1, o sea GR sobre P delta T. Si lo reemplazamos aquí, queda C sub P por G por delta T igual a C sub P por G por delta T más P por G por R sobre P por delta T. La suma de constantes. La G. C sub P igual a C sub P más R. C sub P menos C sub P igual a R. La diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante es la R para la unidad de masa del gas. Es una propiedad del gas. Y es una constante. Y esto sí es una restricción. Esto se da siempre, quiere decir que si el calor específico o volumen constante fuera función de la temperatura, el calor específico a presión constante es la misma función de la temperatura más R. Porque R es una constante. Esa expresión se llama relación de Mendel. Hay en el dibujo ese, el volumen inicial con el volumen 1 y el final. ¿Qué pasa? Supongamos que el gas estuviera más frío que el agua de calorímetro. ¿Sí? Lo que ocurriría es que absorbería calor y luego se desplazaría hacia arriba. Si el gas estuviera más caliente, entregaría calor y luego se desplazaría hacia abajo. Entregaría calor, se enfriaría y luego se desplazaría hacia abajo. ¿Por qué el calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante? El calor específico es la cantidad de calor que hay que darle a la unidad de masa para aumentar la temperatura de una unidad. ¿Sí? Cuando el gas evoluciona a volumen constante, todo el calor que absorbe lo utiliza para aumentar su energía interna. Entonces, todo el calor está destinado a aumentar la temperatura, porque la energía interna es solo función de la temperatura. Mientras que en la evolución a presión constante, parte del calor se utiliza para hacer trabajo. Y por lo tanto, la energía interna aumenta menos, la temperatura aumenta menos. Quiere decir que hay igualdad de cantidad de calor entregada. En la evolución a presión constante, la temperatura aumenta menos que en la evolución a volumen constante. Por tanto, el calor específico es mayor. Porque hay que darle mayor cantidad de calor a la unidad de masa para aumentar la temperatura de la unidad. Según esa relación, eso depende de la presión y el volumen, o sea que... No. R es una constante, y esto lo sabemos de la ecuación de estado de las bases ideales. Si podemos considerar la sustancia un gas ideal, es decir, si estamos lejos de la zona de cambio de fase, R1 es una constante.
independiente de la variable de estado, solo dependiente de la naturaleza del gas. Y esto sigue siendo cierto acá, la misma regla. El subíndice no indica que este parámetro, que es el calor específico de presión constante, depende de la presión. Indica que la cantidad de calor por unidad de masa y de diferencia de temperatura que intercambia ese gas a presión constante. Es una propiedad del gas. Haciendo una modificación a eso, poner una resistencia y yo caliento el agua, le voy a transmitir al gas, voy a elevar su presión y voy a subir el embol. Sí, sigue siendo, para el gas sigue siendo una evolución a presión constante. Si la puedo considerar cuasi estacionaria, es decir, si no es muy violento el calentamiento, van en estas ecuaciones. Y si al revés, yo le meto mucha presión al gas que tengo, sí. La temperatura va a ser... Vos que si mucha presión, Sí. ahí ya la evolución no es a presión constante. Pero, ¿y aumenta la temperatura del gas? Depende de cómo definamos la transferencia de calor a través de la frontera. Pero la transferencia de calor en teoría Adiabático. sería al agua muy chiquita, menor, y se sigue cumpliendo esto que está acá. Y el calor específico, Sí. la presión es mayor que agua. Sí, porque este calor específico es una propiedad de la sustancia en las evoluciones a presión constante. Si la evolución es a presión constante, vos podés, y es cuasi estacionaria, vos podés evaluar la cantidad de calor por Q igual Cp por tiempo constante. Si la evolución es a presión, vos elegís la frontera. Mirá lo que pasa a través de la frontera. La evolución es a presión constante. La evolución es cuasi estacionaria, Q es C sub P, lo sacás de